Vamos a hablar de la tarea semana 5, donde son los cálculos de circuitos en serie y mixtos con sus respectivas simulaciones. En el primero vamos a calcular el área del circuito en serie con su respectiva simulación. Tenemos nuestro circuito, aquí nos da ya los voltajes en paso y tenemos la resistencia, el inductor y el capacitor. Vamos para Vamos a buscar primerito la impedancia total, donde nos da la fórmula que Z más Z2 y más Z3. Vamos a reemplazar valores, donde Z1 es 20 más ohmios, ángulo de cero, que es la resistencia. Z2 es 37,7 ohmios, ángulo de 90, que es el inductor, y el capacitor, que es 26,52 ohmios, ángulo de -90. Esto tenemos que pasar a números rectangulares. El- Siempre va a estar la resistencia en los reales y el inductor y el capacitor en los imaginarios. Entonces tenemos los valores 20 real, 37,7 imaginario del inductor y menos 26,5 del capacitor. Entonces nos da un resultado de 20 más 11,2 imaginarios. Esto sería en rectangular y vamos a pasar a polar con su respectiva fórmula de conversión a polar. Sería raíz cuadrada del número real al cuadrado más el imaginario al cuadrado. Reemplazando valores nos da una impedancia total de 22,9 voltios, ángulo de 29,24. ¿Cómo sacamos el ángulo? Nos dice que la impedancia total es la tangente menos uno sobre el imaginario dividido sobre el real y nos da 29,24. Ahora vamos a sacar el voltaje, la corriente de nuestro circuito, donde nos dice que voltaje es igual a la impedancia total. El voltaje tenemos que es de 25 ángulo de cero y la impedancia total que calculamos que es 22,9 ángulo de 29,24. Esto nos da una corriente de 1,07 amperios. En el simulador nos da igual de 0,7 amperios. Entonces, ahora vamos a calcular ahora ya podemos, como ya tenemos la corriente y el voltaje, ya podemos calcular con ley de Ohm. Entonces vamos a calcular el voltaje de la resistencia, que nos dice que es voltaje igual a la corriente por la impedancia de la resistencia. Reemplazando los valores, nos dice que nos da igual a, a un valor de 21,24 en la simulación, igual nos da el valor de 21,24. Ahora, para el cálculo nos pide también calcular el voltaje del inductor, donde el voltaje del inductor es igual a la corriente por la impedancia del inductor. Reemplazando los valores, nos dice que la corriente es de 1,07 menos 29,24 ángulo, por la impedancia del inductor, que es 37,7 ohmios, ángulo de 90, dándonos un valor de voltaje de 40,3. Vamos a nuestra simulación y nos da 40,5. También tenemos el voltaje del capacitor, igual es voltaje igual a corriente por la impedancia del capacitor. Reemplazando los valores, nos da un resultado de 28,37. Aquí nos da de 27,27 en nuestra simulación. También calculamos la potencia, donde potencia es igual a voltaje por corriente, voltaje de RMS por la corriente IRMS por el coseno. Entonces nos da una potencia de menos 10,7 vatios y el factor de potencia de nuestro circuito sería de 0,4 en adelante.
Ahora les voy a hablar del circuito mixto. Este circuito mixto está formado por serie y por paralelo, por eso se denomina mixto. Aquí igual ya tenemos el voltaje en factor. Entonces, para poder salvar esto, tenemos que primero buscar un bosquejo. Así nos va a quedar a la final nuestro circuito, que sería en serie. Vamos ya tenemos nuestra Z1, que es la resistencia, que sería 5 ángulos de cero. Vamos a buscar la Z2, para la cual a bus- vamos a calcular con admitancias, ya que en paralelo se calculan con admitancias, donde Y2 sería más la admitancia del capacitor más la admitancia del inductor. Dándonos, reemplazando estos valores, sería la uno dividido para la impedancia del capacitor, que nos da, que sería uno dividido para 2,9 ángulo de -90 nos da 0,34. Y del inductor igual, reemplazando los valores, nos da 0,01 menos ángulo de 90, quedándonos que Y2 es igual a 0,33 imaginario, ya que como el conductor y el inductor están en la parte imaginaria, uno en el positivo y otro en el negativo. Vamos a calcular la Z2, que sería el uno por la admitancia 2, que sería representando los valores, uno dividido para 0,3 ángulo de 90, dándonos un valor de 3,03 menos ángulo de 90, que sería nuestra Z2. Ahora vamos a calcular, es- vamos a sumar la impedancia total, Z1 más Z2, que nos daría igual a 5 ángulo de 0 más 3,03 ángulo de 90, dándonos un, un- quedándonos en rectangulares, que tenemos que transformar a polares. 5 que serían los números reales y 3,03 en los imaginarios. Usamos las fórmulas para convertir a polares y nos queda 5,84 ángulo de -31,3. Nos pide la corriente de nuestro circuito, reemplazando los valores, donde la corriente es igual al voltaje por la impedancia total. Reemplazando los valores nos da una corriente de 37,67 ángulo de 31,21. En nuestro simulador nos da la corriente 37,4. Nos da igual. Ahora vamos a calcular, nos pide también el voltaje en la resistencia, todo donde es igual la corriente por la impedancia de la resistencia, reemplazando los valores, nos da a 188 ángulos de 31,21. Vamos a nuestro simulador y nos dice que es 187 el valor de la resistencia. Ahora vamos a calcular el voltaje en el capacitor. Igual el voltaje es igual a la corriente por la impedancia del capacitor. Reemplazando los valores nos da a 114 voltios menos 58,79 ángulos. Y nos da, nos da 114 y nos da igual el mismo valor del capacitor. Nos pide la corriente en nuestro capacitor. Igual reemplazamos con ley de Ohm, sabemos que corriente es igual a voltaje por la resistencia. En este caso tenemos la impedancia del capacitor, donde el voltaje del capacitor es 114, ángulo de menos 58,59 y, la, y, la, y el valor del capacitor es 2,9 ángulo de 90. Este valor lo cogemos de, de la, del valor de la admitancia, dándonos un resultado de 39,31, que es nuestra corriente en el capacitor. Y en la simulación nos da 38,9. Eso sería todo, muchas gracias. Eh, el circuito mixto es más de analizar, de observar, de cómo se puede realizar. Muchas gracias.